Hola, muy buenas. Antes de exponer esta información, aclarar que yo no soy católico ni pertenezco a ninguna religión. Soy fiel a mi raza positiva felina y nada tengo que ver con los sistemas de creencias terrenales creados por los seres controladores de este planeta. El Vaticano es un microestado soberano sin salida al mar, cuyo territorio es un enclave, o sea, es una porción relativamente menor del territorio de una circunscripción territorial que está completamente rodeado por el territorio de otra circunscripción. En forma más amplia, el término enclave también puede utilizarse para un territorio habitado por un grupo étnico, político o religioso que está rodeado o enclavado dentro de otros grupos más extensos de características diferentes a los primeros. Conclusión: la Ciudad del Vaticano es un país enclavado el cual está rodeado por la ciudad de Roma, Italia. Repasemos una estructura reptiliana dentro del Vaticano, la gran serpiente oculta del Vaticano, pero que está a la vista de todos. Se trata de la sala de audiencias del Vaticano, la cual está repleta de simbolismos y numerosas hipótesis, también conocida como Aula Pablo VI o Sala Nervi, construida en el año 1971 bajo un escalofriante diseño reptiliano por su arquitecto italiano Pier Luigi Nervi, con una capacidad de 6.300 personas. Dicha sala cuenta con algunos símbolos escondidos, pero como ya dije, a la vista de todos. En la siguiente imagen, tomada desde arriba, podemos ver su parecido con la cabeza de una serpiente. El techo se va ondulando y adaptando a la forma del reptil. Luego nos adentramos en el interior y podemos ver cómo las ventanas circulares laterales mantienen una forma que se asemeja a los ojos reptilianos. En cuanto a lo escultórico, también hay una prueba evidente de que existe ese simbolismo reptiliano. Se trata de la escultura protagonista en el centro del altar situado en la zona más estrecha de la sala. En el centro podemos ver dos columnas que se asemejan a los colmillos de la serpiente, y en el centro se observa claramente y descaradamente la estructura protagonista, la cual representa la resurrección, realizada por Periesse Razzini en el año 1977. Esta escultura representa a Jesús con cabeza de reptil, resurgiendo de un apocalipsis. ¿Qué representa entonces este auditorio de cabeza de serpiente? Es la relación de los reptilianos con el estado profundo que gobierna el mundo, a lo que nosotros los despiertos llamamos élite. Se supone que se trata de un grupo de personas de alto nivel adquisitivo y político que controlan el mundo a sus anchas. La Iglesia, al tener numerosos seguidores, de hecho creo que el catolicismo es el más predominante en el mundo, el más numeroso en el mundo, sería una vía perfecta por la cual la élite manda sus mensajes subliminales. Ya sabemos quiénes hacen esto: los fucking Illuminati. Bien, me voy adentrando a lo negativo, ya que hay pruebas empíricas que el Vaticano se ha vinculado con la mafia y con otros vínculos negativos. Pero ¿qué podemos esperar si todos los despiertos lo sabemos? El Vaticano forma parte del sistema de la élite, de sus agendas globales de manipulación. Me recuerda mucho a cada gobierno. Presidente que asume pasa a ser parte de la élite como un peón y marioneta. En el caso del Vaticano, el Papa que asume es también el títere de turno, y cuando el papado se desvía de la agenda, lo apartan del cargo, en casos con la muerte y otras veces con la renuncia. De alguna u otra forma lo apartan, ya que al no ser manipulado no les sirve. Si bien se han planteado muchas teorías sobre el asesinato de algunos papas, la mayoría de las muertes papales se atribuyen a causas naturales o a situaciones que han sido claramente establecidas. El caso de Juan Pablo II es único, ya que sobrevivió a un intento de asesinato en 1981. Enseguida lo voy a repasar.
Ahora me voy a remontar a un hecho histórico para el Vaticano. Esto sucedió durante el año 1978, donde hubieron 3 papas. El día 6 de agosto de 1978 muere el papa italiano Pablo VI. El día 26 de agosto de aquel año 1978 asume el papa también italiano Juan Pablo I. Y a los 33 días, el 28 de septiembre de aquel 1978, muere siendo el último papa italiano hasta la actualidad. El día 16 de octubre de aquel año 1978 asume el papa polaco Juan Pablo II. Estos fueron los 3 papas que reinaron el Vaticano en un mismo año, un hecho único hasta hoy para el Vaticano. El papa polaco Juan Pablo II, tras 26 años y 168 días de reinar el Vaticano, finalmente muere el día 2 de abril del año 2005 a sus 84 años. El día 19 de abril del año 2005 asume el papa alemán Benedicto XVI. El día 28 de febrero de 2013, después de reinar 7 años y 315 días, presenta su renuncia. El día 13 de marzo de 2013 asume el papa argentino llamado Francisco, quien después de haber reinado 12 años y 39 días, finalmente muere el pasado 21 de abril de este año 2025. ¿Quién será el nuevo papa? Nadie lo sabe. Pero según mis investigaciones, mi opinión es que la élite volverá a tener un papa de la curia romana, o sea, volverá a asumir un papa italiano. Y ahora te lo explicaré. Bien, repasaré un poquito el último papa italiano, el caso del papa Juan Pablo I. Su nombre real, Albino Luciani, nacido el 17 de octubre de 1912 en Véneto, Italia. Juan Pablo I fue el papa 263 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 26 de agosto de 1978 hasta su muerte, ocurrida 33 días después. 33 es un número hermoso, me encanta, pero la élite lo utiliza negativamente para sus fines de rituales y sacrificios. Su pontificado fue uno de los más breves de la historia, apenas 33 días. Juan Pablo I fue el primer papa nacido en el siglo XX y también el último en morir en dicho siglo. Asimismo, como dije recién, es el último pontífice italiano hasta la fecha, tras una larga sucesión ininterrumpida de papas italianos a lo largo de más de 4 siglos. ¿De qué murió Juan Pablo I? No hay ninguna evidencia sólida en toda la historia de que un papa haya sido asesinado. Claro, no dejan rastros. Se han planteado teorías sobre la muerte de algunos papas, como Juan Pablo I, pero ninguna ha sido probada. En cambio, hay ejemplos de papas que murieron de causas naturales o en circunstancias no claramente establecidas. Juan Pablo I descubrió cómo el catolicismo y la masonería tenían y tienen seguramente hasta en la actualidad un fuerte vínculo. Poco antes de su misteriosa muerte, aquel 28 de septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I reveló una lista de 121 miembros, los cuales pertenecían a la francmasonería, a la renegada Logia P2 y a otras sociedades secretas, e indicó que la Iglesia Católica se había opuesto implacablemente a esto. Propaganda Due en italiano, más conocida por las siglas P2, fue una logia masónica italiana que operó desde 1987 hasta 1976 y que primeramente perdió su reconocimiento ese año por parte del Gran Oriente de Italia, hasta el 25 de enero de 1982, en que fue disuelto por ley. Esta logia P2 se hizo célebre por subsistir como la organización clandestina que provocó el mayor escándalo de la historia de la República Italiana. La P2 salió a la luz política con las declaraciones del mafioso Michel Sindona durante el escándalo del Banco Ambrosiano,
donde el instituto, por las obras de religión, y la ciudad de Milán tenían intereses económicos. Fuera de Italia, la Logia P2 tuvo actividades, entre otras, en Uruguay, Brasil y principalmente Argentina. Licio Galli comenzaría a presidir la logia a partir de 1970, cuando en esa fecha fue elevado al grado del Gran Maestro. Las conexiones del banquero Roberto Calvi con el Gran Maestro Licio Galli, sí, recordemos, el mafioso con el maestre de la logia, llamaron la atención de la prensa y la política, originando que la logia, anteriormente secreta, fuera totalmente expuesta y descubierta. La policía encontró una lista de adherentes en la casa del Gran Maestre Lucio Galli en Arezzo en marzo de 1981. Esta lista componía más de 900 nombres, con importantes funcionarios estatales, destacados políticos, 2 antiguos primeros ministros, 62 senadores, 44 diputados y oficiales del ejército, muchos de ellos enrolados en el SIMI, Servicio Secreto Italiano, y altos miembros del crimen organizado. En 1972, antes de convertirse en Juan Pablo I, cuando Albino Luciani aún era cardenal, el IOR, el Banco del Vaticano, realizó negocios con el Banco Ambrosiano, perteneciente a Roberto Calvi. 6 años más tarde, cuando Albino Luciani asume el cargo de Papa y elige el nombre de Juan Pablo I, comienza a investigar dichos negociados. En dicho entramado de corrupción se vieron implicados políticos, religiosos, importantes empresarios y miembros de la mafia. La investigación reveló muchas transacciones, como por ejemplo dinero destinado a Perú y Nicaragua, que por aquellos años tenía una dictadura. Es acá donde se dice que Juan Pablo I fue envenenado, y de esa forma frenaron la investigación y lograron que no saliera a la luz la implicación del Vaticano, y para que también él no tomara el control de las finanzas del Vaticano. 4 años más tarde de la muerte de Juan Pablo I, Roberto Calvi aparece ahorcado en un puente de Londres. Él se había refugiado en aquel país. ¿Se suicidó o lo suicidaron? Conclusión: no solo dijeron, aseguraron que Juan Pablo I murió a causa de un infarto durante la noche. Pero ¿cómo saben esto? ¿Cómo llegaron a esa conclusión si ni siquiera realizaron una autopsia? ¿Por qué no le practicaron la autopsia? Me recuerda a la época de pandemia, donde las actas de defunción eran firmadas con la muerte por el bicho y no dejaban realizar autopsias. Juan Pablo I gobernó apenas 33 días. Siempre lo digo, si vas en contra de la élite, protégete y asegúrate bien de lo que haces, porque tarde o temprano te desaparecen de la forma que ellos pueden o quieren. Bien, repasaré el sucesor de Juan Pablo I, Juan Pablo II. Fue hasta la fecha el papa más querido de la historia. Voy a repasar los atentados que tuvo y los logros que él realizó durante su reinado. El 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali Agha disparó contra el papa, mientras éste se desplazaba por la plaza de San Pedro en un vehículo abierto. El pontífice fue herido en la mano, brazo y abdomen. Pocos años más tarde, en diciembre de 1983, el Papa lo visitó a la cárcel de Rivadavia, conversó con él y le otorgó el perdón. El atentado motivó la construcción de un vehículo especial con cristales blindados diseñado especialmente para este tipo de actos y que fue popularmente bautizado como el Papa Móvil. Un año después, en la noche del 12 al 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II sufrió un nuevo atentado en Fátima, Portugal, a donde había llegado para agradecer a la Virgen María por haber salvado su vida. En esa ocasión, un sacerdote español
ultraconservador Juan Fernández Coe quiso ensartarlo con una bayoneta, pero fue inmovilizado apenas a tiempo, aunque llegó a visualizarse la presencia de sangre en la vestimenta del Papa Juan Pablo II. Bien, desde aquella primera agresión, desde aquel primer atentado por Mehmet Ali, el Papa comenzó a sufrir diversos problemas de salud, además de las dificultades que tuvo para recuperarse de las heridas graves de bala que sufrió en el estómago y en una mano. Padeció distintos accidentes y dolencias. Más de una década después de lo sucedido, y pese a su implacable deterioro físico, en marzo del año 2003, Juan Pablo II se opuso con todas sus fuerzas y autoridad a la invasión estadounidense a Irak. En esa misión evidenció la misma determinación que había mostrado al inicio de su pontificado para mediar el conflicto del canal de Beagle entre Argentina y Chile en 1978, cuando se encontraban al borde de un enfrentamiento. Sí, ahí también hubiera ocurrido un desastre y el Papa intervino, Juan Pablo II. En el año 2001 se produjo un hecho histórico. Juan Pablo II visitó un país ortodoxo, Grecia, y entró a una mezquita, la de Damasco, Siria. Fue la primera vez que un pontífice católico pisaba una mezquita y oraba en su interior. Asimismo, figuran el primer encuentro de un papa con una comunidad musulmana en Marruecos, Casablanca, en 1985, el Jubileo de la Redención de 1983, a partir del cual creó las Jornadas Mundiales de la Juventud, celebradas bajo su pontificado en 1998, celebradas bajo su pontificado en Roma varias veces, Buenos Aires, Argentina, Santiago de Compostela, España, Denver, Estados Unidos, Manila, Filipinas, en Polonia, en París, Francia y en Toronto, Canadá. También destaca el encuentro con el último presidente de la Unión Soviética, Gorbachev, el 31 de diciembre de 1989. La normalización de la Iglesia Católica en los países europeos hasta entonces comunistas y la visita realizada en enero de 1988 a Cuba, donde fue recibido con todos los honores por Fidel Castro. Impresionante todo lo que Juan Pablo II iba realizando, iba llevando paz. Pero su gran deseo que materializó fue llegar al año 2000, abrir la puerta santa de la Basílica de San Pedro e introducir la iglesia en el tercer milenio con el jubileo del año 2000. En la primavera del año 2000 pudo por fin pisar Tierra Santa. Visitó el monte Nibo, donde, según la Tanaj o Antiguo Testamento, el profeta Mesías vio la tierra prometida antes de morir: Belén, Jerusalén, Nazaret y varias localidades de Galilea. Durante su viaje, Juan Pablo II fue el primero en reconocer, en 1986, los derechos nacionales del pueblo palestino y entablar relaciones diplomáticas plenas con Israel en 1994. También ofició misa en la Plaza del Pesebre de Belén, pidió perdón en el Muro de las Lamentaciones y en el Museo del Holocausto por los errores cometidos por los cristianos que persiguieron a los judíos, y celebró misa en el Santo Sepulcro. Bien, hay dos cosas que Juan Pablo II no logró concretar antes de su muerte. El primero, viajar a Moscú ante la oposición del patriarca ortodoxo Alejo II, que acusaba a la Iglesia Católica de proselitismo en su área de influencia. Y el otro viaje que no pudo realizar fue a China, donde el régimen comunista prohíbe la obediencia de la Iglesia Católica china a la Santa Sede, con quien además tuvo conflictos a causa del reconocimiento de Taiwán desde 1949. Recordemos que Taiwán se independizó.
Impresionante todo lo que hizo este Papa Juan Pablo II. Bien, durante el reinado de Juan Pablo II también continuaron, sí, las exposiciones del Banco Ambrosiano vinculado al Banco del Vaticano y esos negocios turbios. Este caso investigó la desaparición de unas 800 millones de libras e involucró a la Santa Sede y al Papa Juan Pablo II con el contrabando de unas 100 millones de libras que fueron traspasadas al partido polaco de solidaridad de Lech Wałęsa. Mientras se investigó este caso, salieron a relucir toda una serie de vínculos con la mafia y la masonería. La conexión con la logia P2 es grandemente embarazosa para la Iglesia romana. Mi conclusión y punto de vista con este Papa Juan Pablo II fue un Papa bueno. Donde él iba siempre lo hacía con intención de mediar y de llevar paz, de parar los conflictos. En lo que pudo llegó a realizar actos buenos, siempre limitado claramente, y también seguramente tuvo que cumplir con las agendas del Vaticano. De eso no se salva ningún papa. Bien, voy a repasar un poquito a el reinado de Benedicto XVI. Benedicto XVI, de origen alemán, fue el sucesor de Juan Pablo II. Fue un hombre muy inteligente, manejaba prácticamente 10 idiomas. Además leía el antiguo griego y el hebreo. Fue miembro de varias academias científicas de Europa. Recibió 8 doctorados honoris causa de diferentes universidades y numerosos premios y distinciones a lo largo de toda su vida. La revista Time llegó a incluirlo en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. El Papa Benedicto XVI falleció la mañana del 31 de diciembre de 2022, a los 95 años de edad, en la Ciudad del Vaticano, a la que había hecho su residencia tras su renuncia al pontificado el 28 de febrero del año 2013. Benedicto XVI termina su reinado renunciando a su cargo allá en el año 2013, pero ¿fue por voluntad propia o lo forzaron a que él renuncie? La verdad es que su renuncia nunca se sabe exactamente hasta el día de hoy por qué fue, y él nunca habló claro al respecto, por lo que hay varias hipótesis. Primero, su avanzada edad y cansancio mental hizo que diera un paso al costado. Segundo, fue amenazado de muerte. Tercero, fue obligado a presentar la renuncia. Bien, durante su reinado hubo un bloqueo al Banco Vaticano llamado IOR. Por sus siglas significa Instituto para las Obras de Religión. ¿Cómo lo bloquearon? Pues le bloquearon el sistema mundial llamado SWIFT, lo cual implica que el Banco del Vaticano no podía ni enviar ni recibir dinero debido a maniobras delictivas anteriores. O sea, le bloquearon el sistema SWIFT de transferencias. Después de la renuncia de Benedicto XVI, se removió el bloqueo del Banco IOR del Vaticano y regresaron normalmente las transferencias SWIFT. Durante su reinado también se produjo una revuelta interna debido al Vatileaks. ¿Sí? Leaks en inglés, en español significa filtración, ¿sí? Hemos visto muchas filtraciones. Creo que la más popular fue la de Wikileaks, ¿sí? Entonces aquí hubieron filtraciones importantes, las Vatileaks, filtraciones del Vaticano. El Vatileaks consistió en la filtración a la prensa de documentos robados del apartamento papal, los cuales revelaban la mafia interna que había en el Vaticano y hasta un complot para asesinar a Benedicto XVI. ¿Quién robó estos documentos? El mayordomo llamado Pablo Gabriele, quien fue arrestado y acusado de robar y filtrar correspondencia papal junto con un informático tipo hacker. Lo que jamás se supo es que si este hombre, este mayordomo, lo hizo por voluntad propia o estaba siendo presionado y convencido ideológicamente por alguien más. Esto estaría bueno investigarlo.
Ante todo este caos, Benedicto XVI comienza una investigación profunda designando a 3 de sus más fieles cardenales para llegar a entender todo lo sucedido. El día 17 de diciembre del año 2012, los 3 cardenales finalmente entregan su investigación. El dossier finalmente consta de 2 tomos de casi 300 páginas, las cuales están encuadernadas en rojo. De aquí el nombre del famoso dossier rojo bajo el título Secreto Papal. El Papa lo guardó en una caja fuerte de su residencia. Luego de estudiar bien el dossier rojo, se dio cuenta de todo el caos que lo rodeaba. Estaba metido en un nido oscuro, en su propia religión. Y en menos de 2 meses más tarde, él renuncia. ¿Qué contenía aquel dossier rojo? Nadie lo sabe con exactitud, aunque hubieron algunas filtraciones que apuntaban a toda la corrupción que había dentro del Vaticano y la Iglesia. Claramente que Benedicto XVI pasó esta información a los cardenales buenos y les pidió que lo apoyaran con su renuncia y que votaran al futuro papa que él había ya elegido. ¿Quién fue? El argentino Papa Francisco, a quien le entregó el dossier rojo. Esta jugada estratégica la llevó a cabo para que asumiera al cargo alguien externo a toda esa mafia y así de alguna forma poder lograr combatir el mal que hay en el núcleo del Vaticano, en la Curia Romana. También se ha filtrado que la administración de Barack Obama realizó presiones sobre Benedicto XVI, pero ¿en base a qué y por qué? El conflicto que desató Benedicto XVI con los musulmanes en la conferencia de 2006 de Ratisboa, donde él denunció que en Occidente el Estado está empujado hacia una agenda secular de cambio moral y cultural. También provocó la ira de los musulmanes cuando habló sobre la violencia del fundamentalismo musulmán y criticó a la versión de Dios que maneja el Islam, diciendo que un Dios que está más allá de la razón es un Dios que exige y demanda irracionalidad, desorden y violencia. Todo esto provocó por todo el mundo protestas de los musulmanes y de la administración de Barack Obama, ya que contrariaba las inversiones políticas y estratégicas hechas por Barack Obama y Hillary Clinton en el Islam político de los musulmanes árabes durante la primavera árabe. También la administración de Obama veía con mucho recelo las intenciones de Benedicto XVI de lograr una reconciliación histórica con el Patriarcado de Moscú, lo cual daría como resultado un proyecto geopolítico de integración euro-ruso que por ese entonces era respaldado por Alemania y la Italia de Silvio Berlusconi. Mi conclusión: la renuncia de Benedicto XVI al parecer fue forzada por estas fuerzas externas. ¿Fue legal renunciar? Sí, es un derecho que todo papa puede ejercer. Una mente inteligente que supo retirarse a tiempo en el momento justo, porque para mí que lo iban a asesinar. Bien, Jorge Mario Bergoglio. Cuando asume, Jorge Mario Bergoglio elige el nombre de Francisco por el Santo Francisco de Asís de Italia. ¿Qué pasó cuando asume el Papa Francisco? Después de más de 400 siglos de papas europeos, por primera vez en la historia asume un papa jesuita y encima latinoamericano, un papa que no figuraba como favorito en ningún pronóstico. Si bien Argentina tiene ascendencia en un 65% europea y más predominante italiana, el Papa Francisco, de padres y abuelos italianos, nació en Argentina. ¿Pero por qué elegirían un cardenal argentino para que asuma el papado? Benedicto XVI, como ya recién lo repasé, actuó inteligentemente y los cardenales fueron valientes ante semejante crisis y votaron y eligieron por alguien de fuera de Europa, alguien que no perteneciera a la curia
romana con la esperanza de romper los vínculos mafiosos tanto internos como externos del Vaticano y con la masonería. De hecho, Jorge Mario Bergoglio, cuando Benedicto lo llama, estaba a punto de renunciar como cardenal. Él nunca jamás pensó llegar a ser papa. Acá es cuando a mí me encanta investigar antes de realizar comprobaciones energéticas. La parte informativa es importantísima. Si te gusta embarcarte y embeberte, enriquecerte en conocimiento, te dejo 2 documentales acerca de Jorge Mario Bergoglio. El primero realizado por History Channel, se llama El Jesuita, y el segundo lo vas a encontrar en la plataforma de Netflix llamado Los Dos Papas. La verdad que es muy larga la historia del Papa Francisco, por eso te recomiendo que veas estos 2 documentales y cómo el Papa Benedicto lo elige al Papa Francisco, ¿sí? Bien, ¿cómo continuó entonces el papado de Francisco? Su relación con Barack Obama se afinó, mientras que con el presidente Putin de Rusia se alejó. De hecho, en el ámbito religioso solo tuvo relación protocolar con Rusia. No quiso saber nada con Rusia. El Papa Francisco también fue inteligente, sabía del pasado oscuro del Banco del Vaticano con relación al Banco Ambrosiano, y desde que asumió se mantuvo al margen de las finanzas, y de hecho siempre transmitió una imagen de humildad económica. No se quedaba en hoteles lujosos, no iba en vuelos de primera clase. En noviembre de 2017, el Papa Francisco recibió como obsequio un Lamborghini Huracán blanco con líneas doradas, el cual sí aceptó, pero luego lo bendijo, lo firmó y posteriormente lo subastó por más de $800,000, los cuales fueron destinados a financiar servicios humanitarios. Después de su muerte, encontraron que su capital era de apenas 80 euros. Bien, la verdad es que los papas no se salvan, por más que se desvíen de las agendas, no se salvan de las agendas. Acá voy a poner un cortito video de cómo en la época de pandemia él incitaba a la vacunación. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor, y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal. Bien, también hay un video fake, ¿sí? Que se ha hecho muy viral con diferentes títulos. Uno de los títulos más fuertes y predominantes es que le habían puesto ritual satánico en el funeral del Papa Francisco. En realidad estos son capirotes nazarenos, ¿sí? Es un outfit que se ponen en Semana Santa en España y es un video que se hizo viral sacado de contexto, ya que no pertenece al funeral del Papa Francisco, sino a Cartagena, España, en Semana Santa. Pero bueno, también hay que remarcar que hay mucho simbolismo satánico en el Vaticano. Por ejemplo, durante el funeral en la Basílica de San Pedro se ven estas cruces invertidas. Bien, estas cruces invertidas, la gente que no sabe mucho,
lo asocia con el satanismo. Pero la cruz invertida dentro del cristianismo está relacionado con el martirio de San Pedro, quien pidió ser crucificado cabeza abajo para no parecer más digno que Jesús. En la tradición católica se considera un símbolo de humildad y una forma de honorar a Cristo. Sin embargo, en otros contextos, especialmente en películas y medios de comunicación, puede ser interpretada la cruz invertida como un símbolo anticristiano o asociado al satanismo, lo que decía recién. Bien, otro dato curioso, el Papa Francisco, como todo argentino, era partícipe, era socio de un club de fútbol llamado San Lorenzo. Y es curioso porque él muere, ¿sí?, a los 88 años, y cuando murió en la hora de Argentina eran las 2:35 de la madrugada. Entonces acá en el carnet de socio del Club San Lorenzo de fútbol se puede observar 88 2:35. ¿Casualidad o no? No lo sabemos, pero ahí está esa fecha y esa numerología. Bueno, para finalizar, sabiendo quiénes están detrás de la dominación de la humanidad y sabiendo que el Vaticano es parte de sus agendas de control, no me puedo poner en el lugar de juzgar a una persona que llega a ser papa. Después de examinar la historia de estos últimos 4 papas, te puedo dar mi humilde opinión, confirmando que no fueron hombres malos ni trabajaron malamente. Al darse cuenta de tanta maldad que los rodeaba, a su manera para mí lograron y trataron de cumplir su rol de la mejor manera posible, de la mejor manera más positiva que se pueda. Aún así, desde mi punto de vista, a su forma yo creo que trataron de hacer el bien dentro de sus limitaciones impuestas por las fuerzas del mal. Por eso no dejaron de ser peones y títeres del sistema. Hoy, miércoles 7 de mayo de este año 2025, ha iniciado el cónclave para elegir al Papa número 267 y en esta elección participan 133 cardenales. ¿Cuál es mi opinión final? Para mí, sí, la élite seguramente hará que asuma nuevamente un papa de la curia romana, para así de esa forma retomar el pleno control del Vaticano. ¿De acuerdo? Bueno, en la segunda parte investigativa vamos a comprobar qué pasó con Juan Pablo I. ¿Realmente murió por un paro cardíaco, por un problema orgánico o fue un atentado? Y vamos a comprobar qué pasó con el alma de Francisco una vez desencarnada. ¿Está aquí de vagabundo? ¿Lo atraparon? ¿Qué pasó? ¿De acuerdo? Como siempre te pido, regálanos un like. Si llegas a este canal, suscríbete para seguir apoyándonos y que sigamos creciendo. Te dejo un saludito. Hasta pronto. Chau, chau.